Transmisión. Bueno, parece que ya estamos en línea, así que buenas tardes con todos y con todas. Estamos nuevamente en este horario, este día martes 2 de junio, iniciando un nuevo mes con cambios, tanto nosotros en la fundación también, como en el país. Bueno, empezamos ya semáforo amarillo y vamos a empezar ya algunos cambios, así que, sin embargo, queremos seguirles acompañando y por eso estamos el día de hoy aquí. Así que le vamos a dar una bienvenida a alguien de quien nos han hablado muy bien. Ya entiendo que a Guillermo, Margarita y Faide lo conocieron y han tenido la oportunidad de compartir. Yo todavía no, es la primera vez que vamos a poder compartir. Así que mi querido Guillermo, bienvenido a este espacio y pues vamos a iniciar. Cuéntanos de qué vamos a hablar el día de hoy. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias. Primero, ¿me recuerdas tu nombre? Que no lo copié. Tatiana, Tatiana. Tatiana, bienvenida Tatiana, muchas gracias. Y muchas gracias a Fanny, a Margarita, a Faide por esta invitación. Eh, pues el tema de hoy que vamos a conversar un poquito es acerca de los órdenes del amor, la visión de las constelaciones familiares. Eh, yo soy, bueno, ante todo, soy un ser humano que anda en búsqueda de sentido de la vida, pero también en búsqueda de cómo ayudar a las personas a lograr un sentido de vida y que tengamos una vida mucho más tranquila. Y me encontré con esto de las constelaciones familiares. De, de formación soy médico y médico común y corriente de acetaminofén y ibuprofeno, le digo yo a mis, o sea, Ahora que está tan de moda. sí, no soy ni de formación de médico holístico, alternativo, no, soy médico común y corriente, pero pues sí trabajo en la parte de la enfermedad como la enfermedad como lo que me habla más que del dolor del cuerpo, de los dolores del alma, ¿no? Y entonces, por ese camino, pues conozco, también soy psicólogo clínico y de familia. Y por ahí he transitado hasta llegar a las constelaciones familiares que me parecen un enfoque muy enriquecedor para la vida y muy aclarador. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, de esos principios, lo básico pues que nos enseña este enfoque. Ujú. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ir un poco intercambiando y si es que hay preguntas, pues yo te las voy haciendo Muy y bien. todo eso. Bueno, no sé si de pronto nos quisieras decir un poquito qué son las constelaciones familiares para entrar en Sí, esto. ok. Eh, quisiera un poco, si puedo compartir pantalla para mostrarles un poquito de la, de la presentación. Hay una presentación pues muy sencilla. Ujú. Eh, Sí, sí, bueno, sí, parece que ya, pues está ya puesto, no sé si lo puedes hacer. Míralo. voy a ver más. Uy, caramba. Ah, ya. Share screen, sí. Ok. Entonces voy a poner esta presentación. Listo. ¿Ya está compartiendo? Sí, sí, Sí. ya está. Ujú. Ok, entonces vamos a... Bueno, entonces, pues básicamente el constelaciones familiares es un enfoque que nos presenta
este alemán, que nació en 1925 y murió el año pasado, el 19 de septiembre del 2019, a los 94 años casi. Y él en su desarrollo encontró y hace como una síntesis de muchas escuelas de la psicología y lleva a un sistema que él desarrolla que se llaman las constelaciones familiares. ¿Y qué son las constelaciones familiares? Pues es básicamente una metodología. Constelar, primero hay que aclarar qué es constelar porque la palabra pues lo deja uno como medio perdido y muchas personas creen que tiene que ver algo con las constelaciones de las estrellas estelares, con el tarot, con los signos zodiacales, y no, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que constelar es una palabra cuya etimología quiere decir ordenar. Eso es todo. Entonces, constelación familiar es ordenar la familia. Y básicamente es un método gráfico, es para ver cómo cada uno de nosotros tiene una imagen, una familia en su cabeza, pero a veces no la podemos ver gráficamente porque hablamos. Los seres humanos más que ver, hablamos. Y entonces a veces las palabras se enredan y en ese hablar no comprendemos cuáles son las relaciones entre los miembros de la familia, cuáles son los antecedentes que la familia tiene y mediante este método de constelar, o sea, de ver, de configurar, de organizar figuras o de organizar personas, podemos ver dónde se encuentran esos nudos que no nos dejan caminar, esos desórdenes o eso que aquello que no nos deja fluir con la vida. Entonces, el método de la constelación, al permitir ver y dejarnos ver los desórdenes, lo que no es, funciona en la familia, pues nos permite también, nos muestra el camino de solución, restablecer los órdenes, y el método es para liberar ese presente, es decir, para entrar a vivir hoy nosotros más tranquilos y también liberar el futuro. Liberar el futuro nuestro y el futuro de la familia, o sea, de nuestros hijos, de nuestros nietos, e irnos hacia adelante, pues, con con este andar por la vida. Ujú. Es decir, mi querido Guillermo, que estamos hablando de que hay un sistema un sistema familiar o una familia en donde no está ordenado y lo que viene a ser una constelación es venir a ordenar. De acuerdo, exactamente. Ujú. Entonces, mm, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros como seres digamos, de esta época, le damos mucha trascendencia a lo individual y nos consideramos individuos, ¿cierto? Es Ujú. decir, y si en el individuo uno tiene logros, uno tiene una historia y uno dice, yo nací en tal parte, yo crecí en tal parte, estudié en tal parte, tengo tales logros, y esos logros es por lo que soy yo, por lo inteligente, porque me gustan las matemáticas o me gusta el arte y todo, pero todo está referido a mí. Y si tengo problemas, también es mío. Es mi forma de ver, es mi forma de pensar, es mi forma de creer, son mis creencias. Entonces, si yo tengo alguna parte donde no fluyo, entonces tengo que cambiar mi forma de ver, mi forma de crear, mi forma de escribir, de mi forma de leer la vida. ¿Sí? Eso sería. Entonces, todo es una tarea mía como individuo. Pero lo sistémico es, y, y lo voy a poner aquí así. ¿Alguna vez tú, Tatiana, y tú, alguno de los asistentes, han tomado jugo de limón puro, puro, puro? Es Pues decir, yo sí, 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 a sí, ver, yo sí. podemos recordar esa experiencia de haber cogido un limón partido, ese limón, exprimirlo y sentir como el aroma del limón. Y cuando uno exprime y sale, como que uno ya va sintiendo la acidez, pero cuando se toma el sorbito de limón, siente esa acidez en la lengua.
y empieza a salivar. Mm, Y de hecho, tal ya vez, estoy ahorita. y tal vez en este momento estás salivando. Muy Ajá. bien. Entonces, mira cómo lo miraría lo individual. Se diría que Tatiana salivó porque pensó, por lo que pensó. Mm, Pensó en un limón y salivó, ¿sí? mm, Si salivar fuera una enfermedad, Tatiana, se diría que te enfermaste por lo que pensaste. ujú. Pero hay alguien aquí que está filmando y tomando, grabando esto, y se dará cuenta que Tatiana salivó porque pensó en el limón, pero pensó en el limón en un momento específico. ¿Cuándo empezaste a pensar en el limón, Tatiana? En cuanto lo dijiste. Ah, muy bien. O sea, que esa persona que está mirando dice, ok, Tatiana salivó porque pensó en el limón y pensó en el limón porque Guillermo lo dijo. Es Sí. decir, lo que le ocurre a Tatiana en el cerebro, pensamiento del limón, y en el cuerpo, salivación, no tiene que ver solo con Tatiana, sino que tiene que ver con Guillermo. Guillermo dijo algo. Mm, Si salivar fuera una enfermedad, se podría decir que yo enfermé a Tatiana, que Guillermo enfermó a Tatiana. Eso se llama una visión de sistema, porque aquí no está solo Tatiana, aquí está Tatiana y Guillermo por lo menos y todas las personas que nos están escuchando. Eso se llama sistémico. Entonces, para mirarlo, lo individual siempre parecemos como perdidos ahí en el camino. ¿Qué caminos tenemos para tomar en la vida? Y desde el punto de vista cultural le ponemos la lupa al individuo, así como se ve ahí, pero dejamos de ver el resto, eso que está en azulito allá, que son los grupos de personas o los sistemas de personas a donde pertenecemos, ¿sí? ujú. Eh, esa visión sistémica que acabamos de ver en el ejemplo del limón es una visión que une lo consciente y lo inconsciente del individuo con lo consciente y lo inconsciente de la familia, porque están ligados. Y Bert Hellinger le llama a eso el alma o la memoria familiar, ¿sí? Entonces, pero va la constelación un poquito más allá. Entonces yo cuento historias para poder entender qué es eso. Viene a la consulta un joven de 29 años que me dice, yo le digo, bueno, ¿y qué te trae por acá? Y me dice, tengo 29 años, he empezado 3 carreras y no he podido terminar ninguna. Y no sé por qué, no sé qué me pasa. Es decir, está amarrado, está trabado en la vida, no encuentra su camino. Y me dice, y yo tengo todo el respaldo de mi papá, de mi mamá, de todos, y, pero no sé, empiezo la carrera y es la que a mí me gusta, yo la escojo y no puedo continuar. Entonces le digo, muy bien, pensando aquí en lo sistémico, ¿qué le pasa a este joven? No a él, sino qué pasa en su sistema. Entonces le digo, bueno, cuéntame una cosa, ¿cómo te llamas? Y me dice, me llamo Pedro. Ok, ¿y cómo se llama tu papá? Se llama Pedro. ¿Y tu abuelo paterno cómo se llama? Ah, se llama Pedro. Oh, muéstrame a ver qué pasa aquí. Eh, ¿Cuál es la historia de tu papá y de tu abuelo? Entonces dice, mi abuelo era un hombre muy próspero, tenía sus negocios. Mi papá es el mayor de los hijos de él y son 7 hijos. Y resulta que me, cuando mi papá terminó la secundaria, entró a la universidad y en ese momento mi abuelo falleció. Entonces, mi papá tuvo que retirarse para hacerse cargo de los negocios y para ayudarle a mamá, porque eran 7 hermanos, o sea que si este joven tenía 22 años, pues los otros eran unos chiquitos. Ok, listo, ¿qué más pasó con tu papá? Dice, bueno, mi papá después empezó a,
pensó en estudiar otra vez y arrancó otra carrera, se fue para otra ciudad a hacer otra carrera y ya iba como en cuarto semestre cuando la novia quedó embarazada. Entonces, el hombre decidió hacerse cargo de su pareja, hacerse cargo del niño que venía y de nuevo abandonó la carrera. Le pregunto, bueno, ¿y qué estudió tu papá? Entonces me dice, mi papá primero estudió ingeniería industrial y luego se fue a la otra ciudad a estudiar ingeniería electromecánica. Digo yo, bueno, ¿y qué carreras has estudiado tú? Y me dice, primero ingeniería industrial, después hice una administración, empecé una administración y ahora estoy estudiando ingeniería mecatrónica. Digo, ok, tu papá ingeniería industrial y luego electromecánica y ahora tú ingeniería industrial y ingeniería mecatrónica, que es lo mismo. ¿Te das cuenta que estás repitiendo una historia? Mm, Las ujú. constelaciones familiares lo que nos dicen es que no solamente no somos un individuo y no solamente pertenecemos a una familia o al grupo donde vivimos, sino que pertenecemos a la historia de la familia y nosotros seguimos cosas inconscientes de la historia de la familia. Entonces pertenecemos a ese arbolito que acaba de aparecer ahí y eso nos habla de lo transgeneracional, o sea, de lo que va de una generación a otra, que muchas veces determina los vínculos, las formas como nosotros actuamos y a veces establece, comillas, un destino, parecemos un destino. Entonces, la constelación, al permitirnos ver, organizar y mirar esas cosas, nos permiten, solamente tiene un principio, solamente se puede sanar y curar lo que se ve. Aquello que no se ve sigue como un destino. ¿Listo? Bueno, Ujú. cuéntame, Tatiana, que Es creo que... decir, sí, es decir que lo que podemos, para ir como un poco contextualizando, que me parece muy bonito como lo explicas, podemos decir entonces que todos estamos de alguna manera conectados a un sistema familiar, que este sistema familiar muchas veces se ven patrones repetitivos ya en Muy las bien. diferentes generaciones, ya, Muy bien. y que la constelación lo que hace es que lo pueda mirar y a través de eso darse cuenta, y cuando eso sucede ocurre una sanación y entonces el resultado final sería que ya podemos soltar de alguna manera ese patrón o dejar atrás o algo así. ¿Siempre sucede esto, Guillermo, o hay veces que de pronto no puede suceder? ¿Cómo funciona esto? Bueno, recordemos que digamos que esta visión es una visión, una forma de ver el mundo, ¿no? No es la única. Mm, La forma individual también es válida. Pero lo que pasa es que a veces en esa forma de ver individual y nos metemos en otros cuentos por allá, a veces no encontramos salidas, no encontramos porque estamos dejando de ver nuestra familia y su historia familiar, ¿sí? A quienes la visión única, digamos, como individuo les sirve y les funciona, pues está bien, no hay problema. Aquí lo que nosotros sabemos por la experiencia, por la consulta, por muchas cosas que uno a veces lee en los periódicos, es que estamos conectados, que eso es, estamos muy conectados y en el fondo, nosotros somos de nuestra familia, o sea, tú eres, Tatiana, 50% tu papá y 50% tu mamá. Y tú puedes decir, yo soy tal cosa como mi papá. mm, Y tú puedes decir, yo soy tal otra cosa como mi mamá. Y algunas cosas son fuerza. Es decir, hay gente que dice, eh, yo soy, no sé, artista. Y es que mi familia, pues mi papá, mi mamá, todos tocaban instrumentos y toda la cosa. Es decir, bien. Otras veces dicen,
uy, yo soy borrachín, como mi papá y como mi abuelo. Es decir, hay Ujú. cosas que se van repitiendo, y, pero que cuando uno lo empieza a ver, tiene la oportunidad de decir, bueno, yo por aquí sigo, pero por este lado tal vez me sentiría mejor si lo pudiera hacer de otra manera. Ujú. Pero Es vamos decir, a... nos da la oportunidad de elegir, ¿no? Una vez que muy nos bien. damos cuenta, podemos elegir. ¿Qué tan fácil es esa elección, Guillermo, cuando ya nos pudimos dar cuenta? Es decir, ya lo vimos, ya vimos de dónde traemos eso. ¿Qué tan fácil podemos decir, bueno, ya lo veo y me doy cuenta? O simplemente ahí ya viene como que la parte individual esta de decir, bueno, esto es lo que yo quiero y esto es lo que voy a hacer. Perfectamente. Mira, qué tan fácil o qué tan difícil es, qué tan bueno, qué tan yo quiero seguir inconsciente o conscientemente ahora este patrón, digámoslo así. Lo que yo he encontrado en las consultas es que la gente logra romper patrones difíciles, romper patrones. Y pues hablando de este muchacho que te digo que hizo, que vino 2 o 3 años después, me llama a saludarme solamente y le digo, bueno, ¿y qué, en qué vas? Y me dice, ya estoy acabando, me falta solo una materia. Es decir, tomó una decisión de alguna manera. Pero Ujú. yo quisiera entrar en el tema de cómo es que está organizado un sistema. ¿Qué es un sistema? Entonces, voy a definir un sistema. Un sistema es un conjunto de elementos, cosas, partes, personas que están interrelacionados para cumplir un objetivo común. A eso es lo que llamamos un sistema. Partes interrelacionadas con un objetivo común. ¿Cómo funcionan los sistemas? Entonces, voy a poner un sistema mecánico para entender lo siguiente. Voy a hablar de un sistema mecánico, un vehículo, un carro. ¿Cómo le dicen allá en Ecuador a los carros? ¿Coches? Sí, no, ¿Carros? carro, auto, sí, está bien. Auto, carro, coche. Ok, entonces aquí tenemos un carro. Este está ahí todo el sistema de carro, pero ¿qué notamos ahí? Que hay Que la llanta está por ahí a un lado. la llanta está a un lado. ¿Esa llanta está incluida o excluida del carro? Pues yo la veo fuera. Está por fuera, exactamente, está excluida. Pregunta, ¿el carro funciona sin esa llanta? Si es que no es la de emergencia. Sí, No, no, no supongamos que podría no tuviera funcionar sino con... las 4 llantas sin la de emergencia. Ajá. Sí, entonces no funcionaría. El carro no va a funcionar. Bueno, esa llanta se dice que está excluida, mientras que el resto del carro que tú ves ahí está incluido. Todas las partes del carro están incluidas, menos esa llantica que está excluida. ¿Sí? Bueno, Ujú. supongamos que yo cojo esa llanta y digo, oye, no, esta vaina no me funciona así. Venga, yo traigo la llanta y ¡pum! La meto en el baúl. La llanta está en su lugar para Ujú. funcionar. Ahí está en su lugar. No, ese no es el lugar, ese es el lugar de la de emergencia. Exacto. Entonces, pero digamos que no había llanta de emergencia, supongamos. Ajá, Entonces, claro. yo cogí esa llanta que estaba ahí afuera y la metí en el baúl. Ujú. Ya la incluí, pero ¿está en su lugar? No, No. ¿Y el carro funciona? no. No. Ok, entonces ahí está fuera de su lugar, o sea que aquí hay un desorden, está fuera de su lugar. Bueno, le pongo la llanta y resulta que la hijo de madre llanta está pinchada. Mm. Eh, ¿El carro queda equilibrado o en desequilibrio? Desequilibrado totalmente, sí. Desequilibrado, ¿no? Está caído de una parte, de la parte Ujú. delantera. ¿Y el carro funciona así? Tampoco. Tampoco. Listo. Entonces, lo que dice los principios de los sistemas, que después Hellinger habla de los órdenes del amor,
es que para que un sistema funcione, todas las partes deben estar incluidas, cada parte en su lugar y todo debe estar en equilibrio. Así como está ahí, la pregunta es, ¿el sistema funciona? Y me lo he respondido ¿Cómo? varias veces. No, No no. funciona. Muy bien. A pesar de estar, ¿no? Porque Sí, claro. eso es importante. O sea, no es que no está la llanta está, pero a pesar de estar, no, o no está en su lugar, o está afuera, o está pinchada. Exacto. Entonces, a pesar de estar, no funciona. No funciona. Perfecto. Para que el sistema funcione, dice el principio de los sistemas, es ese carro que va ahí cumpliendo su objetivo común de moverse, es pertenencia. Todas las partes del sistema deben incluirse, deben estar. Orden. Cada parte debe estar en su lugar. Equilibrio. Cada parte le da al sistema y recibe del sistema. ¿Sí? La llanta le da al sistema equilibrio y asimismo el carro le da esa posibilidad de transportarse, de irse para otro lado. Hasta ahí es muy sencillo porque no hay seres humanos, pero entonces, ¿cómo funciona esto en los sistemas humanos, en las familias, en las empresas, en las escuelas? Los sistemas humanos tienen una cosa que es importante, diferencial de los sistemas mecánicos. Los sistemas mecánicos no tienen capacidad de adaptación. Es decir, ese carro, la llanta está excluida, se fregó, no camina. Él no puede hacer nada por sí mismo. Se le pinchó la llanta, quedó en desequilibrio y ahí se quedó, se murió. Lo puso donde no era, no puede hacer nada. Pero los sistemas humanos tienen una cosa que se llama capacidad de adaptación. Es decir, vamos a ver cómo es que nos adaptamos. Aquí tengo una familia. Entonces atrás puedes ver a papá y a mamá y adelante a un joven y una niña o un niño. Bueno, ¿Mm? pero resulta que hay, sí, ya, sí, estamos viendo. Sí, sí, se Ok, puede ver. a veces la vida nos da como unos sacudones como eso y papá eh, miró para otro lado y papá se fue. Entonces queda mamá y sus dos niños. Mm. Es como decir la llanta afuera. Ajá, muy bien. Se llama exclusión. Es decir, papá excluyó a su pareja y a sus hijos y miró para otro lado. Pero a su vez, mamá y los hijos excluyen a papá. Y no, yo no sé, aquí en Colombia pasa frecuentemente este tipo de cosas. Yo no sé allá en Ecuador. Yo creo que los latinos nos parecemos bastante en las dinámicas familiares. Ok, entonces pasa este tipo de cosas, ¿cierto? ¿Mm? Exclusión. El asunto es, ¿esta familia puede funcionar? Sí, o Sí. sea, va a funcionar. Exactamente. A diferencia del carro, que no funciona y se quedó ahí, y si nadie le pone su llanta, se queda hasta que se vuelve chatarra. La familia sí funciona. ¿Por qué? Porque la familia tiene una capacidad de adaptación. Es decir, ¿una mujer puede vivir sin su pareja? Sí, puede Sí. vivir sin su pareja. ¿Unos niños pueden vivir sin su papá? Sí, pueden vivir sin su papá. Pero la pregunta es, ¿a qué costo? ¿Con qué consecuencia? Hay una consecuencia emocional
de una exclusión como es esta, por ejemplo, donde papá excluye a su familia y la familia también termina excluyéndolo. Hay una consecuencia emocional. Preguntémonos, ¿qué siente esa mujer? ¿Qué siente la pareja? ¿Qué siente esa mujer como madre? ¿Qué sienten los hijos? ¿Qué siente el hombre como pareja y el hombre como padre? ¿El sistema funciona? La respuesta ya la dimos, sí, pero con esas consecuencias. Y ahora después vamos a mirar, cada uno estará pensando en qué siente cada uno de esos personajes de esa figura, Mm. en términos de emociones, porque las consecuencias son emocionales. Vamos a mirar el orden, que Hellinger también dice el orden y la jerarquía. Resulta que papá está excluido, se fue, y mamá dice, está ahí con sus niños, y ahora dice mamá, ahora yo soy mamá y papá. Eso es bien común, el decir yo soy padre y madre en las mujeres que han decidido criar a sus hijos solas por cualquier situación de la pareja, pues es bien común que lo digan, yo soy padre y madre. Ok. Pregunta, Tatiana, gracias. ¿Eso es orden o desorden? Pues no puedes estar en los dos lugares. Exacto. Eh, la mamá es la mamá y el papá es el papá, esté o no esté. Ese es el orden. Sí, pero como ahora hay una exclusión, esa exclusión genera un desorden. O sea, la exclusión generó un desorden. Ahora yo soy mamá y papá. O pasa esto. Este Mm. hijo que estaba aquí, le dice la mamá, ahora tú eres el hombre de la casa. Es decir, el hijo que estaba aquí en este punto pasa acá a ser pareja de mamá. ¿Orden o desorden? Desorden, Desorden totalmente. total. Desorden y después miramos que también hay desequilibrio, ¿cierto? ¿Es orden o desorden? ¿Cuál es la consecuencia emocional? ¿Cómo se siente la madre? ¿Y cómo se sienten los niños? ¿Cómo se siente el niño? Ahora tú eres el hombre de la casa. Mm. Eh, En el primer, Guillermo, en la primera imagen donde está la madre detrás diciendo, ahora yo soy mamá y papá, em, eh, van a surgir preguntas y una de las preguntas es decir, bueno, pero el tema es que él se fue y yo nunca más supe de él, nunca más, entonces yo tengo que hacer yo tengo que hacer absolutamente todo, por lo tanto soy su padre y soy su madre. ok, sí. Entonces, ¿qué Pero podríamos contestar a eso? ahora el asunto es que el niño tiene derecho a su papá y a su mamá. De alguna manera, la madre se pone brava con el señor que le hizo una marranada y la dejó sola. Sí, y tiene derecho, todo, el derecho a estar brava con él. Y Ujú. tiene todo el derecho de estar triste. Y tiene todo el derecho de dolerle. Pero en su corazón ella tiene que darle un lugar a eso que ya no es pareja porque se acabó la relación de pareja, pero que así no esté, él es el padre de esos niños. Si la mamá en su rabia, en su dolor, en su tristeza, le dice a los hijos, si ve cómo es su papá no sirve para nada, su papá no sé qué, ta, 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 ta.
se, se alimenta y se abona un terreno para que uno de esos niños o los dos terminen en una adicción. Y Esto creo que va tiene, más o allá, sea, el Miguel. desorden tiene una consecuencia. En este momento, un niño que se carga de lo que no le toca, porque eso es un asunto de papá y mamá, pero después, en la medida que el niño no logra ver a su papá y no tiene esa, digamos, ese espacio está vacío, ese espacio vacío se llena con alguna adicción. Cuando digo adicción, hablo de cualquier cosa, comida, cigarrillo, alcohol, drogas, trabajo, sexo. Entonces, ese espacio se llena con algo, ¿sí? ¿Cuál Ujú. es la labor? La labor dura y fuerte y pesada es de la mamá. Y entonces yo les invito a que vean, busquen en YouTube o en Internet, en Facebook, un programa que se llama En el nombre del Padre, se llama así, En el nombre del Padre, de un programa de aquí de Colombia que se llama Los Informantes. Véanlo y analícenlo a la luz de esto que estamos diciendo. O Mi miren querida, también, ¿sí? perdón, te interrumpo para un poco ir entendiendo eso, porque también me he topado con gente que dice, bueno, pero es que yo jamás le hablo mal de su padre, pero él Ok, es un desgraciado, etcétera, etcétera, ok, etcétera. O sea, puede ser que no lo digas, pero si lo estás pensando, claro, es lo muy bien. mismo. Gracias, Tatiana, porque es que el asunto es ese. Yo no digo que sea fácil, Sí, pero si mamá en el corazón no le da lugar a esa pareja que se fue y ya dice, acepto que ya no eres mi pareja, pero, pero él sigue siendo el padre y yo te doy ese lugar y yo te doy la oportunidad de que de alguna manera pueda ser el padre para estos niños y es que ella se tranquilice y se baje de su rabia, porque los niños no son bobos, los niños captan las emociones, es más, no las captan, las chupan y se las sí. hacen propias. Entonces, la rabia de mamá me la gano yo elijo, yo tengo rabia con mi papá porque pero un secretico, un niño que tiene rabia porque su papá no está, le cobra a su mamá y le dice, mamá, si yo no tengo papá es por culpa tuya. Mm. Y entonces, y empieza a pisarle los callos. Una forma de pisarle los callos es la rebeldía, una forma de pisarle los callos son las adicciones, una forma de pisarle los callos pues es no permitirse ser próspero. Voy a mostrar otra imagen ahí del equilibrio, también hablando del equilibrio, porque ya podemos ver que es que pertenencia, orden y equilibrio están pegaditos, o sea, eso es, si una cosa falla, las otras también fallan. Digamos que hay una familia donde hay tres hijos, pero aquí tampoco está papá. Papá se fue. A veces, obviamente, mamá empieza, tiene que adaptarse y entonces mamá se va a trabajar y le dice a la hija, ahora tú te haces cargo de tus hermanitos. No sé, por aquí pasa mucho eso también. Sí, sí, sí. Entonces ella se vuelve la pareja de mamá también y se vuelve la mamá chiquita. Está en equilibrio un niño haciéndose cargo de otros niños. ¿Es orden o desorden? ¿Es equilibrio o desequilibrio? Desorden, sí, sí, desorden. Ok. Equilibrio o desequilibrio es totalmente desequilibrado. Y las consecuencias emocionales. ¿Cómo se siente la madre y los niños? Vuelvo y pregunto. ¿Cómo se siente la niña?
Muchas veces estas niñas cuando crecen dicen, yo no voy a tener hijos y no se da permiso para tener hijos. A veces ni siquiera se dan permiso para tener pareja. ¿El sistema siguió funcionando? Sí, pero con dolores, miedos, rabias y culpas. Cuando, entonces, Bert Hellinger a esos principios que yo le hablé de los principios de los sistemas los llamó los órdenes del amor. Y él dice el principio de la pertenencia, que está establecido por el vínculo. Es decir, que hace que yo sea parte de mi familia. Hay dos vínculos. Uno, el vínculo sanguíneo. Es decir, si yo vengo de mi papá y de mi mamá, ese es el vínculo. El principio de la pertenencia dice que para que el amor fluya, para que el amor funcione, todos deben estar incluidos. Cuando hay exclusiones, el sistema tiene problemas. El orden, el orden está dado por el lugar de cada uno, el lugar y el rol que juegan en su sistema. El orden es muy sencillo acá, es el orden de llegada a la vida. La jerarquía la da quién llegó primero, mis abuelos. ¿Quién llegó después? Mi papá y mi mamá. ¿Quién llegó después? Yo y mis hermanos. ¿Quién llegó después? Mi pareja. ¿Quién llegó después? Mis hijos. Y esa es la jerarquía. Y ese es el orden. Y ahí yo voy teniendo un lugar. Pero si yo no encuentro mi lugar, estoy en desorden y tengo problemas. Un niño que fue puesto como ahora tú eres el hombre de la casa va a tener problemas en la escuela, en el trabajo. Un niño que no es reconocido va a tener problemas en la escuela, en el trabajo. Y el equilibrio es entre el dar Mi y el querido, una recibir. pregunta que ¿Sí? tenemos aquí en ¿Sí? Zoom y nos dice, bueno, ¿qué pasa? Permíteme un momentito que se me estaba tan, aquí estamos. Y nos dice Diana, ¿qué pasa cuando el hijo toma el lugar del padre? Este hijo futuro decide no tener hijos ni tener una pareja fija, consume marihuana. ¿Puede convertirse en un excluido este hijo? Es lo que nos pregunta. Muy bien. Eh, exactamente, entonces decía que el vacío lo llena con una adicción y va a tener problemas para formar pareja. ¿Por qué? Porque yo me llevo, ¿dónde yo aprendo qué es una pareja? ¿Dónde yo aprendo qué hace un hombre en una pareja y qué hace una mujer en una pareja? En el hogar, en la familia. Sí. Con mi papá y mi mamá. Ujú. Con mi papá aprendo qué hace un hombre en una pareja y con mi papá y mamá aprendo qué hace una mujer en una pareja. Pero si yo veo que ahí hubo problemas y yo me quedo con el dolor y la rabia con papá o con mamá, con papá porque se fue y por lo que le hizo a mamá, o con mamá porque se dejó, o con mamá porque abandonó, o mamá porque eh, me puso como el hombre de la casa. Yo cuando yo llego muy desconfiado a establecer una relación de pareja, yo llego con ese dolor, con ese miedo y con esa rabia. Y con esa rabia le empiezo a cobrar a cualquier mujer que se me aparezca o a cualquier hombre si es una mujer que se me aparezca, le empiezo a cobrar mi dolor y mi rabia. Termino repitiendo la historia. Eh, esto que pasó en papá y mamá, que luego se repite en mi pareja, finalmente lo cargan las personas más sensibles, que son los niños. Es decir, cuando yo ya tengo pareja y le estoy cobrando a mi pareja mis dolores y mis rabias, quienes llevan el pato, quienes cargan el pato y pagan el pato, son mis hijos. Por eso la, el llamado de la constelación es, oiga, mire cuando busque cuál es, porque yo no puedo estar en pareja, qué es lo que me pasa.
Mire para atrás. Mire a su papá y a su mamá. Y mire más allá. Mire a sus abuelos. Y tal vez se va a dar cuenta que está repitiendo una historia. Y cuando se da cuenta, veo, entonces tengo la oportunidad de decir, papá y mamá, lo más importante es que yo estoy aquí vivo por ustedes dos. Y yo puedo entender sus dolores, sus miedos, sus rabias, sus maltratos, pero con amor y con respeto dejo eso con ustedes y yo me voy a dar permiso de hacerlo distinto. Eso es lo que hace la constelación. Dejar ver, pero dar una vía para cambiar eso. Entonces, cuando en un sistema estamos en la pertenencia, en la inclusión, o está en orden, o está en equilibrio, eso tiene una consecuencia emocional también. La consecuencia emocional es constructiva. Yo, mi identidad, eso que llamamos autoestima, está bien, porque yo me siento parte de, estoy incluido. ¿Sí? Pensemos en un efecto de inclusión. Por ejemplo, Tatiana pertenece a una organización que se llama FAMI. FAMI. Y te digo, Tatiana, imagínate que te dicen, bueno, vamos a hacer un almuerzo de integración. Tatiana, ven, ¿qué idea se te ocurre? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué actividades hacemos? ¿Te están incluyendo o excluyendo? Pues me están incluyendo. Ok, ¿y Me cómo te siento sientes? incluida, me siento parte, ¿sí? Te sientes parte, ¿cierto? Entonces ahí tu identidad, yo soy parte de. ¿Estás tranquila o intranquila? Me gusta. Ok. ¿Sientes seguridad o inseguridad o miedo? Sí, me siento segura. Ok. ¿Tienes confianza o estás Sí, 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 desconfiada? Ok. totalmente. Ok, ahora imagínate lo contrario. Tatiana se entera 8 días después de que Fami hizo una fiesta de integración y a ella ni siquiera la invitaron ni nada, ni se enteró. ¿Te incluyeron o te excluyeron? Me excluyeron. Ok. ¿Y qué emoción te da la exclusión? ¿Estás Em, tranquila o intranquila? no, estoy intranquila, empiezo a imaginar cosas, desconfiada. ¿Te da dolor porque no Ujú, perteneces? Te dijeron no perteneces acá. ujú, ¿Te da miedo? ¿Será que es que me van a sacar? ¿Será sí. tristeza? ¿Te da rabia? ¿Cómo así? ¿Es que yo no soy parte de? Hasta culpa puedes sentir. ¿Que habré hecho mal? Que no me invitaron. Y Ujú. entonces aquello que llamamos confianza, autoestima se va para el piso y no me tengo confianza a mí mismo porque ya no sé si soy parte o no soy parte de. Ujú. Muy bien. Tengo Listo. otra preguntita pequeñita, mi querido. Nos dice Carolina, ¿los niños no pueden ayudar a los padres en el cuidado de los hermanos menores o ayudar con las tareas del hogar? Y más todavía si es que ya son grandes, ya crecieron, ¿no hay responsabilidad? Sí, sí, muy bien. Sí lo pueden hacer, siempre y cuando no sea desde el rol de tú eres el hombre de la casa, ¿sí? Es decir, mamá tendrá que reorganizar su familia, por ejemplo, o papá, porque aquí también se ve, no sé allá, que las mamás también se van. De alguna manera puede pasar eso, ¿sí? Sí, claro. Eso no es solo que solo los hombres somos los malos, ¿no? Además, no siempre te tienes que ir porque también uno se puede morir o puede pasar muchas cosas. Muy bien, exacto. Entonces, la reorganización de la vida obviamente tiene que darse. Y cada uno también tiene, acuérdese, cuando la pregunta dicen, ellos no tienen responsabilidad, claro, eso es parte del equilibrio, ¿sí? Es decir, el niño recibe, los hijos reciben y siempre estarán en desequilibrio frente a los padres.
porque mamá y papá le dieron la vida. Entonces ellos deben devolver, ellos además se sienten bien dando, ¿sí? También que a veces se hacen cargo de lo que no les toca, ¿no? A veces ellos quieren como hacer, salvar a papá y a mamá, hacer que ellos no se vayan. Voy a decir algo de la enfermedad, por ejemplo. Eh, Esto fue un estudio grandísimo con 7,000 niños en un hospital en Nueva York. Y llegaban los niños con asma a, al hospital y había un grupo que estaba estudiando que hacía una observación. Cuando llegaba el niño con asma, entonces mandaban un observador a la casa y preguntaban, ¿qué está pasando aquí? ¿Sí? Porque el problema del asma no es solamente, o bueno, para ellos no era solamente el problema del pulmón, de las vías respiratorias del niño. Ellos dijeron fue, ¿qué estará pasando en la casa? Y lo que encontraron es que había una relación entre las crisis de pareja y otras crisis emocionales, los hermanos con problemas de bandas o de adicciones, o la muerte de una abuela, o una crisis económica, la falta de empleo, pero en todo caso, lo que más se relacionó fue que cada vez que había una crisis de pareja, el niño se enfermaba, el niño hacía una crisis respiratoria y andaban para el hospital. ¿Y qué era lo que hacía? Entonces aprendieron que el asma, el episodio de asma era un síntoma de lo que estaba pasando algo en la familia. Estaba relacionado con algo que estaba en la familia, sobre todo las crisis de pareja. Y hoy entendemos que los niños se sacrificaban, es decir, ellos se enfermaban. ¿Para qué? Para que esa tensión de la pareja, ese que estaban a punto de reventar, pues se bajaran, porque decían, ay no, espere, dejemos esto para después porque lo del niño es primero, la enfermedad es primero, atendamos al niño y entonces la pareja volvía y bajaba su tensión y se tranquilizaba. Eso es un asumir del niño de algo que no le corresponde, porque los problemas de pareja son de la pareja y no del niño. Pero a veces también los niños lo dicen literalmente, papá, yo no quiero que estés bravo con mamá, mamá, yo no quiero que estés bravo con papá. ¿Sí? Claro, ellos quieren y creen que pueden salvarlo. A veces los niños se echan la culpa de eso. Si papá y mamá, debe ser por culpa mía. Si papá y Mm, mamá pelean, debe ser por culpa mía. ujú, Entonces, fíjense que en los órdenes del amor, y se llama órdenes del amor porque lo que dice Hellinger es, el amor es el todo, es digamos, el objetivo común del sistema familia. Para que el amor funcione, debe haber unos órdenes. Todos deben estar incluidos, cada uno en su lugar, y cada uno debe dar y recibir. Entonces, para la pregunta de la señora o la persona que preguntó, si los niños sí, se puede organizar, pero no se le puede decir, es que ahora te toca, hacer, arreglar, ayudarme aquí, porque como su papá es un hijo de tal por cual, hijo de eso es lo que no se puede hacer. ¿Sí? Léanse la historia entonces de Facundo Cabral. Facundo Cabral cuenta que su papá se fue y los dejó en la calle a 7 hijos y mm, murieron 4 o 5. Pero él dice, mi mamá me decía, te prohíbo hablar mal de tu papá, porque ujú. gracias a él tú estás en mi vida, porque gracias a él tú estás vivo. Y yo le agradezco el amor con el cual tú fuiste creado. Es difícil, es un reto. Sí. Muy bien. Es un re- Hasta aquí va la presentación por hoy. Wow, Y, tenemos y muchas preguntas que se nos van a quedar en el... Tenemos muchas preguntas, pero yo creo que son más bien específicas, o sea, y específicas me refiero como que son casos específicos, hablan de una enfermedad, y yo creo sí, que eso ya va un poquito más allá porque hay que ver mucho contexto del sistema familiar.
Aquí hay una que me parece también decirla, y es si una persona no va a una constelación y tiene una mala vida, ya, y tampoco es reconocido, ¿cómo se hace para ayudarle? Yo creo que ahí Ok. vamos con los órdenes de la ayuda, vamos ahí. Sí, mira, las constelaciones no son las únicas, perdón que está aquí, las constelaciones no son las únicas metodologías para encontrar el camino, encontrar. Es un método que en mi experiencia, y yo llevo unos 20 años como terapeuta, es un método muy eh, aclarador, muy sencillo, porque es así como lo planteamos, es así de sencillo. En la forma es muy sencilla, en los efectos es muy compleja, porque realmente una persona que logra de corazón dar el lugar a aquello que duele, es decir, la sanación, lo voy a decir aquí así, la sanación, esto que llamamos sanación, la tranquilidad que lo llamo yo, no depende de que yo le agradezca a la vida a los que me han hecho bien, no. La sanación no depende de que yo le viva agradecer. Eso es muy fácil, agradecer a los que me han hecho bien, a mi mamá que me cuidó, a mi papá que me cuidó, a la abuelita. Eso es fácil. Pero es que a mí lo que me, voy a usar una palabra, me perdonen, lo que me jode la vida es lo que me duele, lo que me da tristeza, lo que me da rabia. Entonces, ¿y de dónde viene ese dolor y esa tristeza y esa rabia? De que en algún momento yo fui excluido, de que en algún momento yo estuve ocupando un lugar que no me tocaba, de que en algún momento estuve en desequilibrio porque me tocó cargar cosas que no me tocaban. Entonces, la sanación es darle lugar a aquello que me hizo daño, darle lugar a quien me hizo daño. Y pues para los ejemplos de hoy, a ese papá que de pronto abandonó o se fue o se murió, porque es que cuando se mueren también tenemos rabia con el papá que se murió porque me dejó solo, ¿sí? O mamá que se murió y me dejó solo, o me, los padres que dieron en adopción a un niño, la rabia es terrible. Entonces, el dar el lugar a aquello que me duele, ese es el camino, que es y es tan sencillo como voltearse a mirar hacia atrás y decir, papá y mamá, me duele lo que me hicieron, me duele lo que me hiciste, me duele que me faltaste, me duele que no estuviste, pero yo hoy, que ya soy grande, porque es que si yo me paro en el dolor y en la rabia, me quedo chiquito, me quedo niño, pero cuando uno crece, entonces ahora que soy grande, ahora yo puedo entender que ustedes también tuvieron una vida difícil. Ahora yo también puedo entender que papá tuvo una vida difícil, que mamá tuvo una vida difícil, que los abuelos, y tal vez más dura y más difícil que la mía. Y entonces yo digo, ahora entiendo su dolor y su rabia. Y ahora no los juzgo. Me quedo con la vida, que es lo más importante. ¿Qué es para ti, Tatiana, la vida? La vida es el aquí, el ahora, proyectos, planes, alegrías, tristezas, la vida es todo. Es todo, perfecto. Pero a veces no lo entendemos. A veces decimos, papá no es quien dio la vida, sino quien me crió, me, me, me dio alimentación, me dio educación, me dio amor. ¿Sí? Eso, y yo les digo, eso lo puede hacer cualquiera después de que tú estés vivo. Ujú, Antes no. así es. Pero como no Incluso una entendemos, institución puede hacerlo. Una claro, institución sí, lo puede claro. hacer. Entonces, para pensar, para entender la vida, porque todo lo de constelaciones familiares tiene que ver con la vida, pero vamos a hablar de qué vida. Vamos a entender de qué vida estáis. Yo los invito a que en este momento piensen en una persona muy importante para cada uno de nosotros. Pensemos en eso.
Y pensemos que en ese momento nos entrara una llamada, una noticia trágica que nos dice que esta persona sufrió un accidente y que murió en ese accidente. Pensemos que la próxima vez que la veamos, la vamos a ver sin vida. De esa vida es que hablan las constelaciones familiares. La vida es todo como lo dijiste, Tatiana. La vida es estar aquí. Y eso, esa vida, esa característica que es indefinible, solo nos la dio a nosotros mi papá y mi mamá. Y pare de contar. Y por eso yo tengo que agradecer esa vida. Y todo lo que pasó después de que yo nací, pudo haber sido muy bueno, fabuloso. Pero si fue doloroso, también tenemos que agradecerlo porque aquí estamos. Desde ese punto de vista, esta metodología es mucho más fácil, es mucho más sencilla y nos ayuda muchísimo. Y la invitación es a que pues nos demos la oportunidad de vernos así, sistémicamente, en familia. Ujú. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, bueno, nos quedamos con muchas preguntas ahí para que sigamos en el transcurso de los siguientes martes que me dijo Margarita que nos va a seguir acompañando y que Sí, será hermoso tenerte por acá. Me quedo con eso, precisamente lo que dices, la vida es todo, me quedo con eso con ese amor que promueven las constelaciones familiares, porque es simplemente el aceptar todo y como es, creo que es una sanación que existe y uno es como que se traslada. Yo creo que esa es una de las razones por las que las constelaciones familiares ha tenido tanta llegada, porque te habla simplemente del amor y ese es un idioma que lo entendemos todos. Así sí. que mi querido Guillermo, se nos fue la hora volando, nos pasamos del tiempo, pero contentísima de haber estado contigo, de haber compartido y también te mandan muchos saludos y la gente está muy agradecida. También tenemos en el Facebook que esas no Sí, pudimos si leerlas. quieres, mira, si quieres, me puedes enviar las preguntas y yo escribo algunas respuestas ahí. Listo, Yo no listo. sé si tenemos tiempo de hacer el ejercicio de las palabras mágicas. Es muy Ujú. sencillo. Yo les pido a todos que, Dale, dale, ah, bueno, hagámosla. las palabras mágicas es un ejercicio para reconciliarnos con papá y mamá. Y yo les pido que cada uno eh, se permita cerrar los ojos y poner sus manos en actitud de recibir, es decir, en esta actitud, ¿sí? Pero pongámoslas sobre las piernas para que no nos cansemos. Y pongamos a mamá en una de esas manos y a papá. Pero ¿a cuál papá y a cuál mamá? Aquellos padres que recordamos cuando estábamos chiquitos, a los que nos dieron la vida, a los padres jóvenes. Y entonces miramos a papá y le decimos, papá, sí, 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 sí tomo la vida que tú me diste. Papá, por favor, por favor, por favor, por todas aquellas cosas que me dolieron, que me dieron tristeza, que me dieron miedo y rabia, pero que ya pasaron, ya pasaron. Papá, gracias, gracias, gracias. Y ahora miramos a mamá y recordamos a aquella mamá joven que nos llevó en su barriga 9 meses y que nos cuidó cuando nacimos. Estuvo para nosotros 24 horas cada día, cuando todo dependía de ella. Y decimos, mamá, sí, 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 sí tomo la vida que me diste. Mamá, por favor, por favor, por favor, por todas aquellas cosas que me dolieron,
que me dieron miedo, que me dieron rabia, pero que ya pasaron, ya pasaron. Mamá, gracias, gracias, gracias. Ujú. Listo, mi querido Guillermo, estuvo hermoso. Muchísimas gracias por tu tiempo, por el cariño, por esa forma de explicar que pienso que fue muy, muy clara. Así que pues nos veríamos el próximo martes y agradecerte por todo lo que nos has dado el día de hoy, que siento que yo me llené mucho. Así que te agradezco mucho con todos y con todas, pues estamos hoy en la tarde con Margarita Torres, bien a las 7 de la noche, con Padres Eficaces con Entrenamiento Sistémico y el día de mañana igual a las 16 horas nuevamente. Así que, mi querido Guillermo, un abrazo gigante desde Bueno, aquí de Tatiana, Ecuador y vamos avanzando en esta nueva etapa que se nos viene. muchas gracias. A Muchas ti. gracias a todos los asistentes. Y pues lo que te digo, si tienen preguntas, pues si quieres que te las envíes, me las envías y yo le veo qué podemos hacer. Listo. Te ¿Vale? agradezco mucho, mi querido Guillermo. Hasta luego con todos. Hasta luego. Ok.